En esta ocasión vamos a presentar la ordenación topográfica y como integrante tenemos a Quiroz y Carlos, Montenegro Celada José, que sería mi persona, y Vargas Morán Vanessa. Como docente tenemos al doctor Álvarez Campo Daniel, y esto es presentado en el curso de robótica. Como introducción tenemos que la ordenación topográfica se aplica sobre grafos dirigidos sin ciclos, que serían los acíclicos. Es una ordenación lineal, tal que si V es anterior a W, entonces hay un camino de A a W. La ordenación topográfica no se puede realizar en grafos con ciclos. La definición como tal de algoritmo topográfico es buscar en primer lugar un vértice, que sería una tarea, sin predecesor o sin prerequisito. Esto es que no tenga arco de entrada. Este vértice V pasa a formar parte de la ordenación T. A continuación todos los arcos salen de V, son eliminados, que sería una eliminación lógica debido a que el prerequisito V ya sea satisfecho. Esto lo podemos explicar tal que si uno es el que se está tomando y no tiene ningún predecesor en este caso, se elimina de una manera lógica los arcos que conllevan tanto a 2 y a 3 para que luego se pueda tomar 2 o 3 porque como prerequisito no tienen ninguna entrada. La estrategia se repite esto constantemente. Se toma otro vértice W sin arco incidente, igual como se explicó anteriormente, se eliminan los arcos que salen de él, así sucesivamente para completar la ordenación. Precisando un poco más la estrategia, el que un vértice V no tenga arcos incidentes se expresa como grado de entrada, que sería grado de entrada W, que sería igual a 0, elimina los arcos que salen de V, implica que grado de entrada W de todos los vértices W adyacentes de V disminuye en 1. Por consiguiente, el algoritmo comienza a calcular el grado de entrada de cada vértice del grafo en una estructura de tipo cola. Se guardan los vértices cuyo grado de entrada es igual a 0. El elemento frente de la cola V pasa a formar parte de la ordenación T. A continuación se disminuye en 1 el grado de entrada de la adyacencia de V y aquellos vértices cuyo grado de entrada han pasado a ser 0 se meten en la cola, así sucesivamente hasta que la cola esté vacía. Acá tenemos el algoritmo como tal. Representamos los nodos con sus respectivas aristas que lleva hacia otro. Podemos ver que tenemos un número total de nodos que serían 8 y la etiqueta es de 0 a 7. Construyó un grafo a partir de los bordes dados. Esta sería una función que provee una librería como tal. Realiza la clasificación topográfica. Este también es una función que nos permite clasificar. Luego tenemos que imprimir el orden topográfico tenemos acá un if si tiene un tamaño y hacemos un for para recorrer todo el orden, y como tal, como resultado tenemos que la ordenación sería 7, 5, 1, 2, 3, 4, 0 y 6. Eso sería por parte del algoritmo topográfico. Acá también tenemos otra representación de cómo está constituido también. Luego tenemos el algoritmo de Washall. Se parte de un grafo G de n vértices representado por una matriz de adyacencia A y se desea encontrar la matriz de caminos P del grado G. La estrategia que sigue el algoritmo consiste en definir el nivel lógico, una secuencia de matrices n cuadrados que serían P1, P2, P3 hasta P5. Los elementos de cada uno de los matrices P tiene el valor 0 y no hay camino. 1 si hay camino en el vértice I al J. La matriz P0 es la matriz de adyacencia. Los elementos de P1 son iguales a 1 si lo son los de P0, y los que son 0 en P0 pasan a 1 en P1. Se puede formar un camino entre el par de vértices como
con la ayuda de vértice 1. En definitiva, P1 con el índice IJ es igual a 1 si lo es P0 con el índice IJ, o bien hay un camino. Acá se puede ver la matriz que está representado el grafo. Acá tenemos el grafo y acá tenemos lo que tiene que ver con la profundidad. La matriz P2 se forma a partir de P1 añadiendo el vértice 2 para poder formar caminos entre dos vértices todavía no conectados. La diferencia entre dos matrices consecutivas PK y PK-1 viene dada por la incorporación del vértice de orden K para estudiar si es posible formar caminos del vértice I y al J con la ayuda de los vértices K. La descripción de cada matriz, bueno, acá tenemos que donde P sub 0 y tenemos el índice IJ, 1 si hay un arco de vértice de I al J, y 0 en el otro caso. Tenemos el P sub 1 en el índice I y J, donde 1 es 1 si hay un camino entre VI a VJ que no pasa por ningún otro vértice a no ser por el vértice 1, y 0 en el otro caso. P sub 2 en el índice I y J, 1 si hay un camino simple de B sub I a B sub J que no pasa por otro vértice a no ser por lo que están comprendidos entre el vértice 1 y vértice 2. En otro caso sería 0. En P sub 3 tenemos a I y a J, 1 si hay un camino simple de VI a VJ que no pasa por otro vértice a no ser por los que están comprendidos entre el vértice 1 y vértice 3, y en otros casos sería 0. Tenemos que según esta definición P sub 0 es el matriz de adyacencia del grafo, y al ser un grafo n de n vértices, la matriz P sub n la matriz de camino. También tenemos que el algoritmo de Warshall encuentra una relación recurrente entre los elementos de la matriz PK y los elementos de PK-1 para que cualquier elemento PK subíndice I y J es igual a 1. Ha de ocurrir uno de estos casos que se muestran, son dos, es un camino simple de V a V, del que pueden formar parte de los vértices del índice 1 al K-1. Tenemos que V1 a V a K-1. Por consiguiente, el elemento PKP sub K-1 con el índice IJ es igual a 1. Existe un camino simple de VI a VK y otro camino simple de VK a VJ, de los que pueden formar parte de índice 1 al K-1. Por otro lado, esto equivale a, esto sería en el segundo caso. Podemos ver acá en la imagen donde tenemos el camino de VI a VJ y el camino de VI a VK y VJ. Acá se muestra gráficamente el camino de VI a VJ, y acá también el camino de VI a VK a VJ. En definitiva, tenemos que Warshall encuentra una relación recurrente entre la matriz PK-1 y el PK, que permite a partir de la matriz conocida P sub 0, que es la matriz de adyacencia, encontrar un P sub n, que es la matriz de camino. La relación para encontrar elementos PK puede expresarse de una operación lógica, como se muestra acá. Se muestra en la pantalla. Doy paso a mi compañera para que siga con la explicación del siguiente algoritmo. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el algoritmo Dijkstra. Como definición tenemos que es un grafo dirigido, G igual a vértices y aristas valorado y con factores de peso no negativos. Uno de los algoritmos más sencillos y eficientes para determinar el camino más corto desde un vértice al resto de los vértices del grafo es el algoritmo Dijkstra. Este es un ejemplo típico de algoritmo voraz que selecciona en cada paso la solución más óptima
de Arasder para resolver el problema. Y recordemos que se trabaja con un grafo valorado donde cada arco tiene asociado un coste de tal forma que si el vértice es el vértice de origen y que V1 es el vértice de origen y V1, V2 y hasta VK es la secuencia de vértices que forman el camino de V1 al vértice K, ¿no? Entonces tenemos esa expresión matemática que es la longitud del camino. Y aquí podemos ver un grafo, ¿no? Tenemos que es también el algoritmo voraz de Dijkstra. En cada paso seleccionado de vértice, V cuya distancia es desconocida entre los que tienen la distancia más corta al vértice de origen S, entonces el camino más corto de S a V ya es conocido y marca el vértice V para no volver a investigarlo y así sucesivamente se van marcando los nuevos vértices hasta que estén todos marcados y en este momento es conocida la distancia mínima del origen S al resto de los vértices. En conclusión, entonces, ¿qué es el algoritmo Dijkstra? Bueno, este algoritmo te permite calcular la ruta más corta entre un nodo. Tú eliges cuál, ¿ah? Y todos los demás nodos del grafo. Ahora vamos a explicar un ejemplo acerca del algoritmo Dijkstra. Vamos a calcular la distancia más corta entre el nodo C y los demás nodos del grafo. Durante la ejecución del algoritmo iremos marcando cada nodo con su distancia mínima, el nodo C, que es nuestro nodo elegido. Y para el nodo C, esta distancia va a empezar siendo 0. Y para el resto de todos, como todavía no conocemos la distancia mínima, empieza siendo infinita. Bueno, entonces empezamos con nuestro nodo actual, que es C, que vamos a marcar con un punto rojo. Ahora revisamos los vecinos del nodo actual, de C. Tenemos sus vecinos, que es A, B y D. Y podemos empezar con cualquier orden. En este caso vamos a empezar con B. Sumamos la distancia mínima del nodo actual, que en este caso es 0, con el peso de la arista que conecta el nodo actual con B, en este caso es 7. Y obtendremos 0 más 7 es 7. Entonces comparamos este valor con la mínima distancia de B infinito y el valor es más pequeño, es el que queda como la distancia mínima de B y en este caso pues queda 7 es menos que infinito, ¿no? Aquí podemos ver. Ahora vamos a revisar el vecino, que es el otro vecino que es A. Sumamos la distancia de C, que es 0, más 1, que es la distancia hasta A. Entonces logramos obtener 1 y comparamos este 1 con la distancia mínima infinito y dejamos el menor valor, que es 1. Aquí podemos observar. Ahora vamos a visitar a D y hacemos el mismo procedimiento para D. Y bueno, 0 más 2 queda 2. Entonces ya culminamos con la distancia de C. Ahora vamos ahora que hemos recorrido ya todos los vecinos de C, por ello ya lo hemos marcado como visitado con el check verde. Ahora debemos seleccionar un nodo actual. Este nodo debe ser el nodo no visitado con la menor distancia mínima. Y bueno, como tenemos 1, 7 y 2, la distancia mínima es 1. Entonces vamos a elegir el nodo como nodo actual al nodo A. Ahora vamos a revisar los vecinos de nuestro nodo actual, que es C y B, pero vamos a ignorar lo que son visitados. Es decir, como C ya está visitado, entonces no vamos a tocarlo. Entonces ahora calculamos la menor distancia, ¿no? Sumamos 1, que es la distancia mínima de a nuestro nodo, que es nuestro nodo actual, con el 3 del peso de la arista conectado a B. Entonces vamos a obtener 1 más 3 va a ser igual a 4. Y comparamos este 4 con la distancia mínima de B, que es 7, y dejamos el valor 4, ya que es el mínimo. Entonces ahora queda 4. Como ya está visitado,
A lo vamos a marcar como visitado con el check verde. Y ahora vamos a elegir el nodo no visitado con la menor distancia mínima. Entonces tenemos el 4 y el 2 y el infinito, ¿no? Como es el mínimo, entonces escogemos a D, ya que tiene la distancia mínima. Y repartimos el algoritmo de nuevo. Esta vez revisamos B y E, que son sus vecinos. Entonces empezamos. Para B obtendremos 2 más 5, que quedaría 7. Comparamos ese valor con la distancia mínima de B, que es 4, y dejamos el menor valor, que es 4, entonces lo dejamos ahí. Y para E obtenemos lo que es 2 más 7, y comparamos la distancia mínima con E, que es infinito, y bueno, como ya sabemos que 2 más 7 es 9, dejamos su valor ahí. Marcamos D como visitado y establecemos nuestro nodo actual en B, que podemos ver aquí. Ya, aquí casi solo ya estamos por terminar. Entonces, como nuestro nodo actual está en B, vamos a sumar, ¿no? 4 más 1, que es su vecino en E, que ya, como ya D está visitado, pues no se va a hacer nada más. 4 más 1 es 5. Entonces lo comparamos cuál es la menor distancia mínima. ¿Cuál es la distancia mínima? Entonces si 4 más 1 es 5, es menor que 9. Entonces queda como 5 la distancia mínima en E. Ahora marcamos B como visitado y establecemos E como el nodo actual. Aquí podemos ver el punto rojo. E no tiene vecinos no visitados, así que no verificamos nada y lo marcamos como visitado, como podemos ver aquí. Y como no hay nodos visitados, terminamos. La distancia mínima de cada nodo ahora representa la distancia de ese nodo, entre ese nodo y el nodo C, el nodo que elegimos como inicial. Con eso concluimos lo que es el algoritmo Dijkstra. Y ahora vamos a hablar acerca del algoritmo Floyd. Sea G un grafo dirigido valorado en G igual V y A, en el que los vértices están numerados consecutivamente a partir del vértice inicial, vértice 1 o bien vértice 0, según se desee. Se supone que el grafo está representado por la matriz de pesos, de la forma en que todo el arco tiene asociado un peso, si no existe el arco CJ igual a infinito. Además, cada elemento de la diagonal se hace igual a 0. Acá podemos ver un ejemplo. Tenemos nuestro nodo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos nuestra tabla o matriz, como pueda decirse, que tenemos 1. El 1 se dirige, aquí podemos ver, 1 se dirige a 1, falso, entonces no hay. El 1 se dirige a 2, sí. El 1 se dirige a 3, falso, entonces no se marca la línea. El 1 se dirige a 4, marcamos la línea en el grafo 4. 1 se dirige a 5, falso, entonces no se marca ninguna línea. Tenemos en 2, ahora el grafo 2. 2 se dirige a 1, no, entonces no marcamos ninguna línea. 2 se dirige a 2, como dice verdadero, entonces hacemos un que esté dirigido a 2, 2 a 2. Tenemos 2 a 3, no hay ningún, entonces no se coloca ninguna flecha. De 2 a 5 tampoco, entonces no se coloca nada. En 3, de 3 a 1, sí, entonces se coloca una flecha dirigida a 1. De 3 a 2 no se coloca nada, puesto que no está. De 3 a 3 tampoco. De 3 a 4 tiene que haber una flecha dirigida de 3 a 4. 3 a 4.
y de 3 a 5 tampoco. En 4, de 4 a 1 no hay ninguna flecha, no se coloca. De 4 a 2 tiene que haber una flecha, y aquí está. De 4 a 3 ninguna flecha. De 4 a 4 tampoco, y de 4 a 5 sí, una flecha dirigida. En 5 a 1 falso, no debe haber ninguna flecha de 5 a 1. De 5 a 2 tampoco, de 5 a 3 tampoco. De 5 a 4 tenemos aquí nuestro de 5 a 4, nuestra flecha dirigida, y de 5 a 5 ninguna flecha. Y así es como funciona esto. El objetivo de este algoritmo es encontrar una nueva matriz de n por n elementos, tal que cada elemento D contenga el coste mínimo de caminos de VI a VJ. Tenemos que el proceso que sigue este algoritmo tiene los mismos pasos que el algoritmo Warshall para encontrar la matriz de caminos que se generan a nivel lógico de la secuencia de matrices de 0, de 1, de 2, así sucesivamente hasta de K y de N. De tal forma que se parte de la matriz de pesos de 0 ya conocida y añadiendo cada paso un nuevo vértice. A partir del vértice inicial se obtiene recurrentemente una nueva matriz que recoge las posibles mejoras en cuanto a la minimización buscada, producidas por la posibilidad de formación de nuevos caminos más cortos con el vértice incorporado y el significado de cada matriz. Aquí podemos ver el ejemplo de un grafo. Y de esta forma recurrentemente se añade cada paso nuevo un vértice para determinar si se consigue un nuevo camino hasta llegar al último vértice y obtener la matriz de n, que es la matriz de caminos mínimos del grafo. Y aquí podemos ver D0 en la matriz IJ, C y J, que es el coste peso del arco del vértice I al vértice J. Si es infinito si no hay arco. Tenemos D1 entre la matriz IJ, el mínimo de 1 y J, D0 y J, D0 y 1 más D0, 1, J, que el menor de los costes entre el anterior camino de I a J y la suma de los costes de los caminos I a 1 y de 1 a J. En D2 tenemos entre I y J el mínimo, que es D1 en la matriz IJ, D1 y 2 más D1, 2, J. El menor de los costes entre el anterior camino mínimo de I a J y la suma de los costes de los caminos I a 2 y de 2 a J. En cada paso se incorpora un nuevo vértice para determinar si se hace el camino menor entre par de vértices, que en este caso es IJ, que es el mínimo de K-1 y, J de K-1 y, K más de K-1 K, J, que en este caso es el menor de los costes entre el anterior camino mínimo de I a J y la suma de los costes de caminos de I a K y de K a J. En este caso tenemos lo que es el árbol de expansión de coste mínimo. En lo que es el árbol de expansión es un subconjunto del grafo que abarca todos los vértices que están conectados. Las aristas formadas por los vértices tienen una suma del coste mínimo. En este caso nos estamos refiriendo a un grafo no dirigido en el cual va a ir trazando una ruta en base a un valor mínimo determinante, ¿no? Va a buscar un árbol de expansión de un grafo que vendría a ser una red. Es también una forma de averiguar si es que todos los nodos, en este caso, están conectados. Los vértices del grafo tienen que estar en el árbol de expansión para que sea un grafo conectado. Vemos un ejemplo del lado derecho en el cual visualizamos lo que son los caminos que se están trazando, ¿no? De la parte de arriba es un grafo no dirigido, es un árbol de expansión. Como vemos ahí, se han descartado diversos vértices, dado que no se puede
repetir en cada uno de ellos. Y en la parte de abajo tenemos lo que es otro ejemplo, en el cual, si podemos apreciar bien, tenemos lo que es del vértice que estamos agarrando, que vendría a ser 1, que el vértice inicial está agarrando lo que son los componentes que tiene a su alcance de coste mínimo. Vemos que agarra lo que es el componente de 1, 2, 1, 3 y 1, 5. Siguiendo, el 2 se tendría que unir con el 4. El 1 y el 5 también estaría libre para poder unirse. Y el 5 y el 6, que sería, digamos, la unión final. Y los valores mayores, en su mayoría, han sido descartados. Bien, continuando con lo que es el algoritmo de Pring. En este caso, ya después de haber visto lo que es el árbol de expansión mínimo, podemos entender un poco mejor la lógica de lo que es este algoritmo. Este algoritmo básicamente encuentra el árbol de expansión mínimo de un grafo no dirigido. Para ello realiza algunos pasos sucesivos que están basados en la metodología de los algoritmos voraces, que se refiere a que en cada paso se haga lo mejor que se puede hacer. En este problema, lo mejor es incorporar al árbol una nueva arista al grafo, en este caso de menor longitud. Entonces, el grafo va a partir de lo que es el punto BA no dirigido. En este caso va a ir conectado a una red y va a tener un peso en específico. El peso nos estamos refiriendo al coste asociado del arco, de la arista, ¿no? Supóngase que los vértices están enumerados de 1 a n números, cualquier valor puede tener, y se va a utilizar lo que es un conjunto para obtener los vértices que han pasado a formar parte del árbol de expansión. Es decir, la conexión va a ser de todas maneras entre todos los vértices, va a pasar por todos los vértices, se va a conectar aparte en lo que son aristas menores, y no se van a conectar entre los vértices ya predispuestos. Se puede escoger cualquier punto del árbol, es decir, cualquier punto inicial podemos tener en cuenta, dado que no estamos hablando de un camino, sino estamos hablando de un árbol. Bien, tenemos algunos parámetros sobre cómo funciona el algoritmo Pring. El algoritmo arranca asignando un vértice inicial, puede ser cualquiera. El ejemplo del vértice se puede iniciar lo que normalmente se hace del vértice 1, del número 1. A partir del vértice inicial, el árbol de expansión va a ir creciendo. Es decir, se va añadiendo a lo que son a cada pasada un cierto conjunto, un cierto vértice, y se va a ir incluyendo, ¿no?, un nuevo vértice, tomando en cuenta la arista de menor coste. El proceso va a terminar cuando todos los vértices del grafo estén dentro de lo que es el conjunto. Entonces tenemos en cuenta el ejemplo de abajo. Tenemos lo que es el grafo e iniciamos del 1. Como podemos visualizar ahí, tenemos lo que es la arista de menor tamaño. En este caso el 5 se está poniendo del 1 al 2. Tenemos lo que es, en este caso, del 2 al 4, dado que nuestro objetivo es que todos los nodos estén incluidos dentro del árbol. Podemos visualizar que el 4 tiene conexión del 3 y el 5, del cual se va a incluir, dado que el 4 solo va a tener un camino que va a ser al 3 mediante ese, y va a tener un camino que vendría a ser al 5. Del 5 va a tener otros dos caminos, que va a ser de 5.7 y 5.8. En este caso el 8 ya no, el 8 no lo vamos a tocar, vamos a agarrarlo desde el 7, dado que el 7 tiene el menor camino posible. El 7 vamos a tomar tanto del 9 y como del 10. En este caso el 9 tiene conexión con el 6 y lo vamos a tomar en cuenta, y el 7 va a tener conexión con el 10, en el cual se va a terminar lo que es el recorrido del árbol.
Bien, pasamos al siguiente algoritmo, que es el algoritmo de Kruskal, que propone una estrategia para encontrar el árbol de expansión del coste mínimo de un grafo, en este caso no dirigido y valorado, que es conexo. El algoritmo construye componentes conexas cada vez mayores, determinando las aristas del grafo en orden creciente al peso. El algoritmo asegura que el árbol no tiene ciclos, ya que es una arista, y se añade si está en dos componentes distintas. Bueno, para entenderlo mejor tenemos ahí un pequeño ejemplo en donde nos están dando una serie de vértices. Entonces tenemos la primera arista, que se va a tomar del 1 al 3, que es el primer componente que tenemos. A continuación tenemos lo que son las aristas siguientes, que vendría a ser 1, 2, 2, 4, 1, 5, en las que se va a cumplir que los vértices forman parte de los dos componentes, es decir, se van a tomar, como vemos en la segunda figura, ¿no? Se toma lo que son los componentes seguidos. Ahora, con lo que son los vértices que están en la misma componente, se van a descartar. Esto es un ejemplo, por ejemplo, del 3 y el 4, que no se va a poder porque estamos cogiendo lo que son la misma componente que ya teníamos cubierta. Pero si tenemos en cuenta el 5 y el 6 que no los hemos tocado, ellos sí tienen la opción de ingresar a lo que es el árbol para alcanzar todos los vértices correspondientes. Bien, tenemos los grafos para la representación de redes de flujo. Existen muchas situaciones en las cuales se puede modelar diversas redes en base a las mismas, dado que ciertos puntos se podrían considerar como nodos o vértices, y su flujo se va a mover a otros nodos mediante las aristas. En este caso se podría caracterizar por transportar un máximo de flujo. Su característica inicial procede en el envío de objetos de un punto a otro. Una ejemplificación se da, por ejemplo, en el sistema de tuberías de una ciudad, con la capacidad de transportar agua a diferentes sectores, es decir, va de punto a punto, y el peso vendría a ser en lo que son las tuberías, ¿no? Tenemos ahí lo que es un ejemplo de lo que estamos hablando, y es lo que es la identitativa de flujo, en este caso más desde una formulación matemática, y tenemos lo que son las propiedades, ¿no? Tenemos lo que es el conjunto de vértices que van a ir conectados entre sí mediante una arista, es decir, punto a punto. Tenemos lo que son los nodos, que vendría a ser el nodo fuente o el nodo inicial, donde va a partir el ejercicio en este caso, o el algoritmo, dependiendo del contexto en el que uno lo quiera ver, y el nodo destino, en el cual va a terminar lo que es el árbol o la vía. Por último tenemos las conclusiones. El objetivo del presente trabajo se hizo para entender el funcionamiento de los diversos algoritmos. En este caso son importantes en el ámbito del ordenamiento. Es importante entender cómo funcionan las diferentes operaciones que se dan en un flujo de redes, y cada algoritmo es indispensable para evaluar diversas situaciones en las que uno se puede encontrar. Tenemos aquí las presentes referencias, de las cuales se sacó un poco de información extra para poder realizar el trabajo. Y con eso termino lo que es la exposición de nuestro trabajo, profesor. Muchas gracias.